y recibe la recompensa de tu sacrificio, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Y mientras te esperamos, Señor, nosotros cuidamos de nuestra lámpara. Producimos aceite para nuestra lámpara. Que en este momento el Señor abra los ojos de tu entendimiento. Que en este momento el Señor esté impartiéndote visión. Oh, Espíritu Santo, muévete aquí. Activa, Espíritu de Dios. Activa las generaciones. Activa las generaciones. En sueños y visiones. Una generación que sabe cuál es la dirección que va a tomar. Unción de sabiduría y revelación en este momento. Creo que vienen tiempos de desbloqueo para la iglesia. Amén. Quizá durante años ha parecido que nuestra historia ha sido bloqueada, ha sido detenida. Y a veces es porque no nos percatamos de que lo que nos falta. Muchas veces tenemos fuerzas, tenemos ambición, tenemos ganas, pero muchas veces lo que nos falta es visión. Y hoy mi oración es esa, que el Espíritu nos dé visión para las cosas que vienen. Amén. Hoy quiero invitarte a estar despierto. Creo que el Espíritu de Dios nos va a hablar en esta mañana. Pero me gustaría, para que te quedes, para que estés despierto, que me estés respondiendo, ¿vale? Me gusta que haya ruido. A mí no me gusta la iglesia en mucho silencio. El silencio es para la intimidad, pero cuando nos juntamos para hacer guerra. Amén. Así que no tengas miedo de hacer ruido. Todos tenemos, como hablábamos antes, un propósito, y el propósito es Cristo. Y dentro de ese propósito tú puedes tener un llamado, puedes tener una asignación, pero a veces nosotros nos quedamos muy atascados en lo personal. Y hay gente que todavía se está preguntando, ¿cuál será mi propósito? ¿A qué me llamó el Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi vida? ¿Por qué el Señor me hizo como hizo? ¿Por qué me puso las orejas que me puso? ¿Por qué estoy pasando? ¿Por qué he pasado por lo que he pasado? ¿Por qué el Señor me ha procesado con ciertas experiencias que todavía no comprendo? Pero ¿a dónde? ¿Tendrá un plan para mí? ¿Tendrá un llamado para mí? ¿Tendrá algo especial para mí? Porque es una de las palabras que nos encanta. Mí. Yo hoy quiero invitarte a que hagas un ejercicio de madurez y salgas del yo. Hoy vamos a hablar de la visión que Dios nos va a dar como iglesia. La visión que Dios nos da como cuerpo, estando juntos. Vamos a salir del yo y darnos cuenta que no me puedo quedar encerrado ahí porque el Señor me ha llamado a cosas mayores que yo mismo. El llamado que el Señor me está haciendo va mucho más allá del yo, va mucho más allá de mi persona, va mucho más allá de mi casa, de mis círculos. El llamado que el Señor nos está haciendo es impactar las naciones de la tierra. Ese es el llamado de la iglesia. Y yo solo, mío, lo propio no puede. Nos necesitamos unos a otros. Pero si no sabemos visionar como cuerpo, ¿cómo vamos a saber avanzar? ¿Cómo vamos a saber caminar? ¿Cómo vamos a saber ir adelante? Hay un versículo que Pablo le escribe esas cartas a Tito y le dice en el versículo 4 del primer capítulo, verdadero hijo en la común fe. Y me encanta que primero Pablo afirma esa paternidad sobre Tito, pero después usa este término común. Común viene de un original que significa tener algo compartido. Algo que se tiene en las dos partes. Pero esta palabra viene de una que es mucho más profunda y significa unión.
Cuando Pablo está hablando con Tito y está diciendo, hijo, en la común fe, no está hablando, tú tienes tu vida por ahí, yo tengo mi vida, y cuando llegamos y nos unimos y nos damos la mano y charlamos y hablamos y hacemos ministerio, vamos a ver qué Frankenstein pasa aquí. Vamos a juntar tus cositas, vamos a juntar las del otro, vamos a juntar las mías y a ver qué mezcla rara hacemos. Y no, el Señor no está inventando cuando nos trae juntos. A veces nosotros improvisamos. Pero yo no creo que el Señor improvise. Yo creo que el Señor tiene todos los tiempos y todos los controles en su mano. Eso significa que cuando nos trae y nos une, no vamos a quedar incómodos. No va a ser algo que no va a encajar. No vamos a tener que luchar para que las cosas salgan bien. Si tenemos que luchar tanto para que la iglesia encaje una con otra, es porque hay mucho de la carne y poco del espíritu. Porque si nosotros fuéramos seres espirituales y pusiéramos las cosas del cielo por encima de las nuestras, todo fluiría mucho más fácil. Pero tenemos todos los dramas, todas las ofensas y todo, y la carne sale y el ego sale y nos gusta ofendernos, nos gusta tener problemas. Somos fan de discutir con gente. Parece que está en nuestra naturaleza. Pero hay que aprender a vivir en el Espíritu, ir más allá de lo natural. Entonces, cuando el Señor nos dice que nosotros somos de la común fe, somos hijos de Dios, de la común fe, significa que en su diseño está que estemos unidos. Y en esa unidad hay visión, en esa unidad hay un lugar donde yo voy a caminar. Somos piezas que han sido diseñadas para encajar. Antes te nombré a Frankenstein. Yo nunca vi la película, te soy sincero, pero he visto dibujos. Cómo le ponen el cuello de uno, el ojo de la derecha de un lado, la mano del otro, y está el tipo lleno de cicatrices, lleno de cosas. Y no podemos pensar que cuando nosotros nos unimos nos vemos así. Quiero que pienses en tu coche favorito. Sueña. Ferrari, Lamborghini, una Hammer de 3 pisos, dorada, enorme, como tú quieras, sueña. Todo fue hecho con propósito. Cada pieza que une a eso que tú admiras fue hecho con propósito. Tiene un lugar. Pertenece a una misión, a una asignación. Y así somos nosotros. Y Cristo está al volante. Y Cristo está conduciendo el coche. Y Cristo maneja nuestra vida. Y Cristo es el que nos direcciona. Y si nosotros no estamos en Cristo, no tenemos visión. Por eso hay tanta gente perdida. Yo conozco mucha gente que 30, 40, 50, 60 se les pasa la vida y todavía no han sabido qué hacer. Se han dedicado a perder el tiempo. Llegan a las etapas finales de la vida y piensan, qué rápido. ¿Cómo me encuentro ahora aquí? ¿Y qué hice? No tengo nada en las manos, no junté nada. Todo lo que junté es material, no hay nada del espíritu aquí. Llegó el momento, llegó el tiempo ha llegado de que empecemos a centrarnos en las cosas del espíritu y dejemos de perder el tiempo con lo que pertenece a lo terrenal, a lo carnal, a lo natural. Deja de perder el tiempo mirando para abajo cuando hay que mirar hacia adelante. Hay que mirar a lo que el Espíritu nos está mostrando, a lo que el Espíritu nos está dando a discernir. ¿Por qué nuestras acciones son tan chatas, tan planas? ¿Por qué nuestras acciones no tienen fruto? ¿Por qué nuestras acciones no perduran en el tiempo y no van más allá? Porque no hay visión. No hay visión. Entonces nos estamos dedicando a cualquier cosa menos a lo que nos tenemos que dedicar. Yo recuerdo cuando me enseñaban a conducir, que fui a la autoescuela. No sé si alguno está en la autoescuela ahora. El Señor te bendiga. Espero que te salga más barato de lo que me salió a mí. Pero recuerdo un consejo que me dieron en la autopista. Porque me decían, métete en la autopista, acelera la primera vez. Y yo y te metes rápido. Y estaba ahí una línea, otra línea, otra línea. Y el profe me decía, mira para el fondo. Si tú miras justo lo que tienes delante, vas a estar evitando obstaculitos todo el tiempo. Pero cuando tú miras para el fondo, vas a saber ir recto, vas a saber conducir recto. Y a veces nos chocamos con tantas cosas porque nos estamos mirando nosotros mismos. ¡Wow!
estamos tan ensimismados que no sabemos y no queremos y estamos perdidos, en vez de levantar la mirada y caminar hacia lo que el Señor quiere. Pasamos una vida metiéndonos en obstáculos que están ahí, pero la visión te va a hacer pasar por encima de ellos. Pero porque no hay visión, perecemos. La visión tiene que ver con conocer lo que Dios, fuera del tiempo, Él ya hizo, pero yo tengo que bajarlo a mi presente. Había un hombre en la Biblia usado por el Señor. Cuando Israel, después de tantos años de pecado, Babilonia los lleva en cautiverio. Y al final el reinado de Babilonia es vencido por los asirios, por los persas. Y se levanta un rey persa. Y su nombre era Ciro. El rey Ciro era amigo de Daniel. Y Daniel leía las profecías de Jeremías. Se ha cumplido el tiempo de que Israel vuelva del cautiverio. Y Daniel tenía audiencia con Ciro. Y yo me imagino esas largas noches de Ciro sentado con Daniel, y ellos charlaban. Ciro, ¿hasta cuándo? La palabra del Señor dice, mira, escribió Jeremías, el pueblo de Israel tiene que salir. Ciro, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a hacer justicia? Y yo imagino todas las dudas que Ciro tenía con lo que ganamos teniendo esta gente aquí. Pero de repente hubo una generación que era visionaria. Hubo un hombre que se atribuyó a mirar para adelante. Y no solo miraba para adelante, sino que hablaba lo que veía. Si más de 150 años antes, Isaías escribe en Isaías 45:1. Así dice Jehová, has ungido a Ciro. 150 años antes no había otro Ciro. No había ni nacido este tipo. E Isaías ya vio no solo la existencia de la persona, sino cómo el Señor le iba a utilizar. Una generación profética al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y Daniel se acerca. Ciro, el Señor habló de ti. Te toca, es tu turno. Y Ciro empieza a movilizar, deja salir a Zorobabel, después terminan saliendo Esdras, Nehemías, el pueblo vuelve a la adoración, vuelve a restaurar el culto. Pero hizo falta una generación que desatara una palabra de visión, que desatara una palabra que no era de la hora, era del mañana. Era para años adelante, pero Isaías ya vivía ahí. Es tremendo. Cuando uno visiona lo que hay por delante, uno no se preocupa de la hora. Cuando uno tiene una certeza de la visión que Dios le dio, uno no se va a preocupar de lo que le está pasando ahora. ¿Cómo me voy a preocupar de la muerte si el Señor ya me prometió que tengo un montón de cosas que hacer? ¿Cómo me voy a preocupar de los hijos si el Señor ya me dio la palabra de victoria? Yo tengo que empezar a manifestar la palabra, pero hay que empezar a visionar. La iglesia está ciega. No miramos para adelante. No tenemos ni idea. Y el Señor habla de conocer los tiempos. Hipócritas, le decía a los fariseos, que ven el movimiento de las nubes y saben si llueve, pero no ven lo que el Hijo del Hombre está haciendo y no entienden los tiempos. ¿Qué es lo que estamos viendo al Hijo del Hombre hacer en nuestra generación, en esta etapa, en nuestra vida? ¿Qué es lo que está pasando en 2026 con Cristo? ¿Qué es lo que Jesús está hablando? ¿Qué es lo que el Señor te está mostrando? No, el Señor me está mostrando que el Mercadona está cada día más caro. ¿No te dijo que no te preocupes? Que si Él da comida a los pajarillos y vista los lirios del campo, ¿cómo no te cuidará a ti que eres su hijo? Entonces, ¿por qué estás mirando para abajo? ¿Por qué estás poniendo tu enfoque en lo que te falta?
¿Por qué estás poniendo tu enfoque en tu dolor actual? Y yo no estoy negando que cosas malas puedan pasar y que tengas que pasar procesos, pero tú no puedes ser encarcelado en los procesos, tú no puedes ser encarcelado del sufrimiento, tú no puedes quedarte en el dolor. Los duelos hay que pasarlos, pero los duelos tienen tiempos, los duelos se acaban, hay que llegar a pasar adelante. Y para poder avanzar hay que mirar, hay que levantar la mirada y mirar y atreverse a ver las cosas diferentes. Yo estoy harto. Estoy harto de salir a la calle. Yo vivo al lado de un instituto. Yo evito, miren, esto es espiritual, totalmente espiritual. Amo los adolescentes, amo los adolescentes. Cuando yo vengo los miércoles a la reunión de adolescentes, yo tengo una paciencia sobrenatural. Dicen cada cosa y yo los escucho, los amo, me divierto con ellos. Estoy en la iglesia, estoy con ellos, wow, la paso genial. Me encantan los adolescentes. Pero de 2 menos 10 a 2 y cuarto yo no salgo de mi casa. Porque escucho cada cosa, veo cada injusticia y veo tal corrupción que me duele. Y yo estoy cansado de una iglesia ciega ante la acción, ciega ante lo que tenemos que hacer. Estoy cansado de una iglesia egoísta que mira a sí misma, Señor, bendíceme. Y no estamos tocando las generaciones, no estamos tocando los lugares de gobierno, no estamos tocando los puntos de influencia. Estoy harto de una iglesia que no tiene visión. Están todos mirando para sí mismos. Están todos divididos, están todos separados, están todos compitiendo. ¿Quién nos llamó a competir? ¿Tú sabes quién nos llamó a rivalizar? Satanás. Y estamos escuchando y estamos siguiendo visiones equivocadas. Visiones que nos van a llevar a derrumbarnos. Pero yo sé que hay gente aquí que puede dar testimonio de que se atrevió y se animó a salir de un sistema corrupto y fue como si un velo hubiera caído, porque pudo ver más allá. La iglesia está velada, ciega, pero hay un remanente que es genuino. Hay un remanente a través del cual el Señor va a operar. La normalidad de la iglesia debería ser la revelación. Dios nunca quiso que dejáramos de ser proféticos. Dios nunca dijo que tú dejaras de ser profético. Tú tienes que ser profético, tú tienes que entender los tiempos, tú tienes que saber lo que el Señor está hablando. No tienes que depender de ningún pastor, de ningún ministro. Tienes que entrar en la palabra y descubrir cuál es la visión que el Señor va. Alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo pueda ver. Alumbra, Señor, los ojos de mi entendimiento para que pueda ver. Hoy quiero hablarte de algunos tipos de ceguera que son fuertes. Primero está la ceguera que viene por las malas compañías. Hay una historia en la Biblia donde el Señor llama a Abraham. ¿Se acuerdan la palabra que recibió Abraham? Génesis 13 le dice: sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Ni siquiera se la había mostrado. Tú ves saliendo y ya te mostraré. Ves saliendo de casa, yo te voy a decir a dónde vas a ir. Y pasa tiempo y tiempo y tiempo y Abraham pasa por un montón de lados y el Señor no le dice nada más. Señor, ¿qué es lo que me ibas a mostrar? Nada, no había palabra, no había revelación. ¿Por qué? Por las malas compañías. Porque ¿quién se llevó a Abraham? A Lot, a su parentela. ¿Y ustedes saben qué significa el nombre de Lot? Velo. Abraham se llevó el velo
y por eso no podía ver. Pero llega un punto donde Abraham se separa de Lot, y en el punto donde Abraham se separa de Lot, de repente empieza a tener encuentros con el Señor, y el Señor le empieza a hablar de Isaac, le empieza a mostrar las estrellas, le empieza a mostrar la arena que hay en la costa. Así será tu descendencia. Abraham empieza a vivir por revelación, empieza a vivir por visión, pero tuvo que dejar a Lot. ¿Cuánta gente hay en tu vida que te dan palabras constantemente que te tiran abajo? ¿Por cuánta gente te estás dejando acompañar, que no te están ayudando a mirar adelante, sino a mirar abajo? Hay un versículo tremendo en 1 Corintios 15:33, y muchos usan este versículo como si fuera un dicho popular, pero es bíblico. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto está en la Biblia. Esto no fue un invento de la sociedad. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Jesús enseñaba a sus discípulos con su ejemplo sobre esto. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, mira esta palabra, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Visión. Cuando Jesús iba caminando a la cruz, él entendía, porque tenía visión. Jesús entendía que la cruz no era el propósito. El propósito era la conquista, la victoria y el gobierno. Entonces, mientras Jesús caminaba a la cruz, Jesús miraba el gozo puesto por delante de él. Recibía latigazos, pero veía el gozo puesto por delante de él. Lo escupían, lo insultaban, corona de espinas, se burlaban de él, pero él veía adelante, el gozo puesto delante de él. No dejó que nadie le convenciera. Jesús, te estás equivocando. ¿Cómo el Padre va a querer que sufras? ¿Cómo el Padre va a querer que pases por lo que estás pasando? No me vas a confundir, porque hay un gozo que yo veo. Hay una visión que se me fue abierta, que recibí del Padre. Y hoy te pregunto, ¿cuál es la visión que el Padre te ha dado? ¿Cuál es la visión que hemos recibido? Necesitamos abrir los ojos y tener cuidado con las compañías a las que les prestamos los oídos. El pecado entró al mundo porque Adán y Eva aceptaron una compañía errónea. El primer error no fue comer del fruto, ese fue el primer pecado. Pero el primer error Eva lo tiene cuando escuchó a la serpiente. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eva, por escuchar un comentario equivocado, perdió la visión. ¿Cuál era la visión? El gobierno, sojuzgar la tierra. Y de repente, tras escuchar palabras equivocadas, la visión de Eva fue: quiero ser como Dios. ¿Vieron qué diferencia hay? Hay que desechar esas voces de aquellos que no tienen visión. Júntate, a partir de ahora, júntate a gente de visión. Gente que veas avanzar, gente que tú veas que son de reino. No estoy diciendo que no pases tiempo con más gente, pero cuidado por quién te dejas influir. Porque puedes estar teniendo un Lot al lado y no darte cuenta. Y preguntarle: Señor, ¿por qué no me hablas? Y no es que el Señor no está hablando palabras, es que tú tienes un velo puesto que no te deja escuchar. Busca gente que corra. ¿Escuchaste? Busca gente que corra. Porque el que corre te demuestra que tiene visión. Cuando vemos en el libro de Habacuc 2:2, dice: Jehová respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. La visión va a activarte. La visión va a activarte para correr. La visión va a activarte para avanzar. La visión va a activarte para salir del lugar en el que estás. La visión te va a llevar adelante. La visión no te va a dejar quedarte retrasado, quedarte estancado. La visión viene de parte de Dios y te va a impulsar para que alcances propósito, para que alcances victoria, para que vayas a conquistar. Muchos están cegados por causa de la rutina. ¿Cuántos están cansados de la vida que hacen?
¿Cuántos están aburridos de que siempre sea todo igual? Y a veces no logramos ver porque estamos ahogados en la rutina que tenemos en la vida. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de repente, bien, somos libres. Podemos ir a avanzar, podemos ir adelante. Y se dieron cuenta que no había tomate, que no había pepino, que no había tantos animalitos. Moisés, vamos a volvernos atrás. Siempre comemos el mismo maná, siempre las mismas golondrinas que vienen. Vamos a volvernos atrás. Y ese es uno de los problemas. Ellos dejaron Egipto, pero Egipto nunca los dejó a ellos. Ellos seguían con la mentalidad de querer estar en Egipto, no pudieron salir adelante, tenían una rutina establecida que los había cegado y en vez de entrar a una tierra de libertad, ellos se quedaron en esclavitud por tener una mentalidad equivocada. Por eso hay veces que el Señor te va a llevar, y esto es una bendición, a romper tu rutina. Y a veces te van a echar del trabajo. Ay. Y a veces vas a perder gente. A veces el Señor te va a mover ficha y va a alterar tu rutina. Amo la historia de Juan. Juan vivió evangelizando para el ministerio y hubo un momento donde esa rutina que era de bendición para las naciones se rompe y a Juan lo llevan preso y lo meten en la isla de Patmos. ¿Sí? ¿Qué va a hacer Juan ahora? Yo me imagino cómo habrá pensado Juan, ahora cómo voy a evangelizar desde esta celda, qué voy a hacer desde esta celda. Pero los planes del Señor eran diferentes. Con la rutina de antes, capaz que Juan no se paraba a escuchar tanto, capaz que Juan estaba constantemente predicando, sanando, saliendo, pero el Señor lo encerró en una isla. Y fue el hombre que tuvo más revelación de los últimos tiempos que vemos en la palabra. Se rompió su rutina, pero le vino visión, recibió visión. La visión del cielo te demandará abandonar tu cultura personal para tomar la cultura del reino de los cielos. Y eso son buenas noticias. Eso son buenas noticias. Hay gente que está ciega porque está demasiado implicada en sus asuntos personales. Tenemos trabajo y lo único que vemos es el trabajo. Y tengo que preparar el informe para mañana y salir esto y qué va a pasar. Y estás en la iglesia y piensas en el trabajo. Y estás en tu familia y piensas en el trabajo. Hay gente que está agobiada con los estudios. Y estudia. No, ni te puede tener una conversación normal sin que se le vaya a los 2 minutos la mente a pensar en otra cosa. Ensimismados, encerrados en lo suyo. Demasiado implicados en sus asuntos. En vez de trabajar para vivir, empiezas a vivir para trabajar. En vez de estudiar para vivir, empiezas a vivir para estudiar. Empiezas a vivir para las ocupaciones terrenales. Y déjame decirte hoy una palabra que es liberadora. Todo lo natural para nosotros solo son recursos. Gloria a Dios. Todo lo natural solo son recursos. El dinero no es el fin, el título no es el fin, la casa que te quieres comprar no es el fin, el coche que sueñas no es el fin. Son recursos, no prioridades. Y no nos podemos dejar enceguecer. Es tremendo como a veces estamos tan absortos en la tarea que no vemos más allá. Moisés sube a recibir palabra del Dios al monte. Y el Señor le da las tablas y se lleva a Josué, pero Josué se queda en la falda de la montaña. Y Josué empieza a escuchar al pueblo. Y oye ruido, el pueblo había caído en idolatría, habían quemado todos los zarcillos, habían hecho un becerro de oro, estaban adorando al becerro. Y Josué de lejos dice, ¿qué es esto que escucho? Escucho voces de guerra. Y Moisés empieza a bajar después de 40 días con las tablas. Y va y lo busca a Moisés. Dice, Moisés, está pasando algo en el pueblo. Lo leemos en Éxodo 32. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Pero Moisés estaba en la presencia del Señor.
Josué estaba absorto en su misión, en mirar qué está pasando allá. ¿Cuándo va a volver Moisés? Se estaba agobiando, estaba demasiado implicado en la situación y estaba al lado de la presencia de Dios. Pero Moisés se estaba dedicando a lo que se tenía que dedicar. Y Moisés le responde: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo. ¿Cómo es posible que uno que esté más lejos sepa más de lo que está pasando en un lugar que el otro que esté más cerca? Porque Moisés vivía por la revelación del Espíritu. La visión con la que Moisés veía, los oídos con los que escuchaba eran espirituales. Más allá de lo natural. Ser personas que vamos más allá de lo natural. Por eso hay que limpiar la mente para poder tener algo fresco. El vino nuevo no se puede vertir en un odre viejo. Y a veces pedimos al Espíritu Santo: derrama un mover fresco, derrama algo nuevo. Queremos avivamiento, queremos más de ti, pero no nos preocupamos de hacernos nuevos para recibir algo nuevo. Si Dios derrama algo nuevo y nosotros seguimos esclavos de tantas cosas, el vino nos va a romper. Por eso, para el avivamiento hay que prepararse. Y la última ceguera de la que te voy a hablar es la ceguera de los prejuicios. Y este es un problema muy grave que muchos tienen. Muchos están ciegos, muchos no pueden ver adelante porque tienen demasiados prejuicios. Y esto es lo que le pasó a Saúl. Quizá me pongo del lado de Saúl para contar esto, ¿no? Saúl no tuvo visión sobre David. Saúl dijo: mira este muchachito qué bien toca. Se le ve fuertito, encima le metió un pedrazo al Goliat. Vente conmigo. Lucha conmigo, toca cuando yo me siento mal. Ministrame. Total, ¿qué me va a hacer este? A este lo puedo promocionar. Si este huele a campo. Ni se baña el niño este. Huele a oveja. ¿Qué me va a hacer este? Y al final, el niño que no valía se quedó con el trono. Saúl tuvo prejuicios sobre David y lo dejó avanzar. Ahora, gloria a Dios porque era de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos prejuicios sobre cosas y sobre gente? Cuando nosotros no vemos el potencial de una tierra, cuando vemos en lo natural y decimos: esta situación está muerta, esta familia vecina mía es inalcanzable, no hay Dios que lo toque, mi vecino es un desastre. Y nosotros damos por muertos a aquellos que el Señor llamó a vida. La ceguera de los prejuicios. Hoy estoy aquí para decirte que no hay caso tan difícil que Jesús no pueda salvar. No hay caso más difícil como que Jesús sea imposible de solucionar, de salvar y de restaurar. No lo hay, no lo existe. Porque la gracia de Dios cubre multitud de pecados. Sin visión no vamos a poder manifestar el reino de los cielos. La semana pasada el Señor nos guiaba a leer en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Dios tuvo que ver en el espíritu algo que no estaba. Y esta es la visión espiritual. ¿Estás despierto? Ya termino. Préstame atención. Último momento. La visión del Padre es la que se te tiene que impartir. Porque antes de llamar al mundo a existencia, antes de que el mundo se manifestara, tuvo que haber una palabra. Y antes de que haya una palabra, tuvo que haber una visión. Tuvo que haber una meta, tuvo que haber un deseo, tuvo que haber un anhelo en el corazón de Dios. Leemos mucho Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, mas por dicho de los santos es la resolución. Pero tenemos que entender que nosotros no vamos a saber hablar resoluciones hasta que no veamos los decretos. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Nosotros no vamos a poder manifestar el reino de los cielos aquí hasta que no veamos con nuestros propios ojos espirituales, una convicción personal, lo que Dios quiere hacer en nuestra tierra. Sin la visión correcta no hay palabras que podamos hablar. Y si queremos hablar la realidad de los cielos para nuestra tierra, nosotros debemos recibir visión.
Efesios 1, 16 al 19. Nancy lo leía en el estudio bíblico del viernes pasado. Dice, para que el Dios, el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y habla de 3 puntos de alumbramiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con vosotros los que creen. La esperanza a la que Él nos llamó habla de dirección. Hemos sido llamados a la esperanza. Las riquezas de la gloria de su herencia habla de los recursos. El Señor nos va a dar recursos para que allá donde seamos llamados, cumplamos. Y la supereminente grandeza habla del poder que está en los santos a través del Espíritu. El que ve en el Espíritu irá con una dirección clara. Estirará la mano y tomará los recursos que le fueron dados y accederá al poder sobrenatural para poder manifestar lo que está en el cielo. Y déjame decirte que esto yo lo quiero. Esta es la oración que Pablo hacía por las iglesias. Esta es la oración que Pablo hacía por Éfeso. Señor, alumbra los ojos de su entendimiento. Que se abra un panorama para que podamos ver cuál es la estrategia a seguir para que Canarias sea salva. Hoy cantábamos que el Señor tiene que romper algo en nuestra tierra, que el cielo se abra. Y yo oro para que haya un movimiento angelical sobre cada generación en esta isla. Y tengo la certeza y la esperanza de que lo vamos a ver, de que vamos a crecer y de que esta visión no es una visión personal, es una visión de la común fe. ¿Has sido llamado a la común fe? Entonces esta visión es para ti. Manifestar el reino de los cielos en la tierra. Ser una iglesia que manifiesta el reino de los cielos en la tierra. Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos. Para que sea activado lo espiritual. Para que sean activadas los dones en nosotros, las sanidades, la liberación, lo profético, la palabra de ciencia. Esto no es para grandes ministros. Esto es para la iglesia. La profecía es para el día a día, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritu son para el día a día, las sanidades, las liberaciones, la predicación, el evangelismo, debe ser la vida de la iglesia. Tu lunes a lunes debe ser reino, reino y reino. Jesús, desafíanos con tu palabra. Desafíanos con tu palabra, Jesús. Nosotros no queremos seguir igual. No queremos seguir igual, Señor. No queremos seguir igual, Jesús. Ven y cámbianos, Señor. Cámbianos con tu amor, cámbianos con tu gracia. Cámbianos con tu espíritu. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Danos, Señor, sabiduría para desechar de nuestra vida todo aquello que no nos permite ver más allá de nosotros mismos. Todo aquello que no nos permite ver tu plan para este tiempo y para esta generación. Queremos ser, Señor, como esa tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, Señor. No queremos perecer por falta del saber, del Shaddai, del conocimiento. Queremos ser como tú, Jesús. Alíñanos a ti. Alinea nuestros corazones a ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.